Esta es una historia que va a sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre la familia, el éxito y las consecuencias de nuestras decisiones más crueles. Una historia real que demuestra cómo la ambición puede cegar a tal punto que somos capaces de traicionar a quienes más nos aman, sin imaginar siquiera que estamos destruyendo nuestro propio futuro. Dos hermanos exitosos, Carlos y Miguel Herrera, creyeron que sus padres humildes eran una vergüenza para sus vidas llenas de lujos. Lo que descubrieron demasiado tarde fue que habían abandonado no solo el amor incondicional, sino también una fortuna que habría cambiado el destino de toda su familia para siempre. Prepárate para una historia que te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la familia y te demostrará que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Los protagonistas de esta historia pagaron el precio más alto por su arrogancia, y las consecuencias fueron devastadoras. En las afueras de Guadalajara, México, en una casa modesta de adobe y tejas rojas, vivían José y María Herrera, una pareja de ancianos que había dedicado su vida entera al trabajo honrado y al amor por sus hijos. José, de 75 años, tenía las manos curtidas por décadas de trabajo en el campo y pequeños empleos de construcción. María, de 72, conservaba esa dulzura maternal que solo dan los años de sacrificio silencioso. Sus hijos, Carlos y Miguel, habían tomado caminos muy diferentes al de sus padres. Carlos, el mayor, se había convertido en un exitoso empresario de bienes raíces en la Ciudad de México. A sus 45 años, manejaba un BMW negro último modelo y vivía en una mansión en las lomas de Chapultepec. Su oficina, ubicada en el piso 32 de una torre de cristal en Santa Fe, tenía vista panorámica a toda la ciudad. Miguel, 3 años menor, había seguido el camino de las finanzas. Como director de inversiones en uno de los bancos más prestigiosos del país, su vida transcurría entre reuniones en restaurantes de lujo, viajes de negocios a Nueva York y Miami, y una casa espectacular en Polanco. Su esposa, Adriana, una mujer elegante que nunca había trabajado, se dedicaba a organizar eventos benéficos para la alta sociedad mexicana. Los dos hermanos habían construido una vida que brillaba desde afuera, pero que escondía una oscuridad profunda. La vergüenza que sentían por sus orígenes humildes. José y María representaban todo lo que ellos querían olvidar de su pasado. La casa de adobe, el olor a tortillas hechas a mano, los muebles sencillos y gastados por el tiempo, las historias de pobreza y lucha que sus padres contaban con orgullo. Carlos recordaba perfectamente el día en que todo cambió. Tenía 30 años y acababa de cerrar su primer gran negocio inmobiliario. Había invitado a sus socios a una cena en su departamento, cuando José apareció sin avisar, vestido con su ropa de trabajo, buscando a su hijo para contarle que había conseguido un empleo mejor. La vergüenza que sintió Carlos esa noche, viendo las miradas de desprecio de sus invitados, se convirtió en el veneno que envenenó para siempre su relación con sus padres. Miguel había vivido una experiencia similar cuando Adriana conoció a María por primera vez. Su madre, intentando ser amable, había llegado con un rebozo tejido a mano y zapatos desgastados a la oficina bancaria donde Miguel trabajaba. Las risas disimuladas de los compañeros de trabajo se clavaron como puñales en el orgullo del joven financiero. Desde entonces, los hermanos desarrollaron una estrategia cruel pero efectiva: limitar al máximo el contacto con sus padres. Las visitas se hicieron esporádicas, siempre con excusas de trabajo. Las llamadas telefónicas se volvieron más breves y frías. Las invitaciones a eventos familiares importantes simplemente dejaron de llegar. José y María, que habían trabajado turnos dobles durante años para pagar los estudios universitarios de sus hijos, no entendían qué había pasado.
Habían vendido sus pocas pertenencias valiosas, habían pedido prestado dinero que tardaron años en devolver, habían sacrificado sus propias necesidades para que Carlos y Miguel pudieran estudiar en las mejores universidades de México. La transformación de sus hijos había sido gradual pero implacable. Carlos, que de niño corría a abrazar a su padre cuando regresaba del trabajo, ahora evitaba cualquier contacto físico cuando se veían. Miguel, que solía quedarse despierto escuchando las historias que María le contaba antes de dormir, ahora apenas le dirigía la palabra cuando la visitaba. Los hermanos se justificaban diciéndose a sí mismos que estaban ocupados, que tenían responsabilidades importantes, que sus padres no entendían las presiones del mundo empresarial. Pero la verdad era mucho más simple y devastadora. Se avergonzaban de José y María y esa vergüenza se había convertido en resentimiento. María intentaba mantener la comunicación enviando cartas escritas a mano, con esa caligrafía temblorosa, pero llena de amor, que caracterizaba a las mujeres de su generación. En esas cartas contaba sobre la salud de José, sobre los cambios en el pueblo, sobre los vecinos que preguntaban por sus hijos exitosos. Las cartas llegaban, pero rara vez recibían respuesta. José, más orgulloso y menos expresivo que su esposa, sufría en silencio. Había trabajado desde los 12 años, había construido con sus propias manos la casa donde vivían, había criado a sus hijos con valores que ahora parecían haber sido olvidados completamente. No entendía cómo el éxito había podido transformar tan radicalmente a los niños que él había cargado en sus hombros, a los que había enseñado a andar en bicicleta, a los que había consolado durante sus pesadillas. El punto de no retorno llegó durante una Navidad especialmente fría. José había enfermado gravemente de neumonía y María había llamado desesperadamente a sus hijos. Carlos había respondido que tenía un viaje de negocios urgente a Los Ángeles. Miguel había alegado compromisos familiares con la familia de su esposa. Ninguno de los dos apareció durante las 2 semanas que José estuvo entre la vida y la muerte en un hospital público de Guadalajara. Esa experiencia cambió algo fundamental en el corazón de los ancianos. María, que había defendido a sus hijos ante las críticas de los vecinos durante años, comenzó a ver la realidad con una claridad dolorosa. José, que había mantenido esperanzas de una reconciliación, se dio cuenta de que había perdido para siempre a los hombres en los que se habían convertido sus pequeños. Pero lo que José y María no sabían era que sus hijos tenían planes aún más crueles. Carlos y Miguel habían comenzado a discutir en privado sobre qué hacer con sus padres ancianos. No querían la responsabilidad de cuidarlos en su vejez. No querían que su presencia afectara sus reputaciones sociales. Y definitivamente no querían gastar dinero en su manutención. La semilla de la traición más grande de sus vidas había sido plantada y estaba a punto de germinar de la manera más despiadada posible. Era un viernes de marzo, cuando Carlos llamó a Miguel con una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Su voz sonaba fría y calculadora a través del teléfono, como si estuviera cerrando una transacción comercial más. «Tengo una idea sobre papá y mamá», le dijo a su hermano menor. «No podemos seguir fingiendo que nos importan. Están viejos, enfermos, y francamente son una carga para nosotros». Miguel, que estaba en su oficina revisando inversiones millonarias, dejó de lado los documentos y prestó atención completa a la conversación. Durante meses, ambos hermanos habían estado evitando el tema, pero sabían que era inevitable enfrentarlo. «¿Qué propones?», preguntó Miguel, aunque por el tono de su hermano intuía que no le iba a gustar la respuesta. Carlos había planeado todo meticulosamente. Según su plan, irían a visitar a sus padres con el pretexto de llevarlos a conocer un lugar hermoso fuera de la ciudad.
Durante el viaje se detendrían en una gasolinera remota y simplemente se irían, dejándolos ahí sin dinero, sin documentos y sin forma de regresar a casa. Será como si hubieran decidido irse por su cuenta, explicó Carlos con una frialdad que habría aterrado a cualquier persona decente. Nosotros podemos decir que se fueron sin avisar, que tal vez fueron a visitar a algún pariente lejano. Nadie va a preguntarnos nada. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que su relación con sus padres se había deteriorado, pero lo que su hermano proponía era monstruoso. Sin embargo, la presión social que sentía, las burlas disimuladas de sus colegas cuando hablaban de sus orígenes humildes y la influencia constante de su esposa Adriana, que despreciaba abiertamente a sus suegros, lo fueron convenciendo poco a poco. ¿Y si los encuentran? ¿Y si regresan?, preguntó Miguel, todavía buscando excusas para no participar en el plan. Papá está enfermo del corazón y mamá apenas puede caminar bien. Son viejos, Miguel. No van a poder regresar desde donde los vamos a dejar, respondió Carlos con una crueldad que helaba la sangre. La conversación duró 2 horas. Carlos había pensado en cada detalle, había considerado cada posible complicación. Había elegido una carretera poco transitada, una gasolinera alejada de cualquier pueblo importante, un día de la semana cuando había menos tráfico. Incluso había planeado las mentiras que dirían a sus conocidos sobre la desaparición de sus padres. Miguel terminó aceptando, convenciéndose a sí mismo de que era la única solución práctica a un problema que no quería enfrentar de manera honorable. Esa noche, cuando llegó a su casa en Polanco, no pudo comer ni dormir. Adriana notó su nerviosismo, pero cuando él le contó el plan, ella lo tranquilizó diciéndole que era lo mejor para todos. El domingo siguiente, Carlos se presentó en la casa de adobe de sus padres con una sonrisa falsa y un discurso preparado. José estaba sentado en su silla favorita, leyendo el periódico con unas gafas que había comprado en un mercado local, porque no tenía dinero para ir al oftalmólogo. María estaba en la cocina, preparando el almuerzo con los pocos ingredientes que tenía disponibles. «Papá, mamá», dijo Carlos con una actuación digna del mejor actor, «Miguel y yo queremos llevarlos a conocer un lugar hermoso que descubrimos hace poco. Es un pueblo colonial precioso, con una iglesia antigua y paisajes increíbles. Pensamos que les gustaría». José y María se miraron con sorpresa y una alegría que partía el corazón. Hacía años que sus hijos no los invitaban a ningún lado. Hacía años que no mostraban ningún interés en pasar tiempo con ellos. María inmediatamente comenzó a pensar qué ropa ponerse, qué comida llevar para el viaje. ¿De verdad quieren llevarnos?, preguntó María con lágrimas en los ojos, todavía sin poder creer que sus hijos hubieran pensado en ellos. «Por supuesto, mamá. Nos dimos cuenta de que hemos estado muy ocupados y queremos compensar el tiempo perdido», mintió Carlos, sabiendo que cada palabra que salía de su boca era una puñalada en el corazón de la mujer que lo había traído al mundo. José, aunque más reservado que su esposa, también se emocionó. Hacía tanto tiempo que no salía de su pueblo. Hacía tanto tiempo que no compartía un momento agradable con sus hijos. A pesar de todo lo que había pasado, conservaba la esperanza de que la relación familiar pudiera repararse. Miguel llegó 1 hora después, manejando su automóvil BMW X5 gris metalizado. Su actuación fue igualmente convincente. Abrazó a sus padres con una falsedad que habría sido evidente para cualquier observador externo, pero que José y María, desesperados por creer en la reconciliación, aceptaron como genuina. María se vistió con su mejor vestido, uno que había comprado años atrás para la boda de una vecina. José se puso su único traje, el mismo que había usado en su boda 50 años antes. Ambos se arreglaron con un cuidado especial, como si fueran a la celebración más importante de sus vidas. Durante el viaje, que duró 3 horas,
José y María hablaron más de lo que habían hablado con sus hijos en los últimos 5 años. Contaron historias del pueblo, preguntaron por las esposas de sus hijos, por sus trabajos, por sus planes futuros. Carlos y Miguel respondían con monosílabos, concentrados en su plan macabro. María había empacado una canasta con tacos de frijoles y agua fresca de Jamaica, pensando que harían un picnic familiar. José llevaba su cámara antigua, esperando tomar fotografías que pudiera enseñar a sus vecinos. La ilusión de los ancianos era tan pura y tan genuina que habría conmovido a cualquier corazón que no estuviera completamente endurecido por la maldad. La gasolinera elegida por Carlos estaba ubicada en una carretera secundaria a más de 200 kilómetros de cualquier ciudad importante. Era un lugar desolado, rodeado de terrenos baldíos y montañas áridas. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que se arremolinaban alrededor de los escasos árboles que crecían en la zona. Cuando llegaron, Carlos anunció que necesitaba llenar el tanque de gasolina y que todos deberían bajar del vehículo para estirar las piernas. José y María obedecieron, contentos de poder caminar un poco después del viaje largo. El sol estaba comenzando a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de colores naranjas y rojos que contrastaban dramáticamente con la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. «Vamos a comprar algo de comer adentro», le dijo Carlos a Miguel, señalando la pequeña tienda de la gasolinera. «Ustedes, espérenos aquí, no se alejen del carro». José y María asintieron, confiando completamente en sus hijos. Se quedaron parados junto al vehículo, María abrazando su rebozo para protegerse del viento frío de la tarde, José admirando el paisaje montañoso que se extendía hasta el horizonte. Dentro de la tienda, Carlos y Miguel compraron 2 botellas de agua y unas galletas, más para mantener las apariencias que por hambre real. Pagaron rápidamente y regresaron al vehículo. Lo que pasó a continuación fue una de las traiciones más crueles que se pueden imaginar. «Papá, mamá», dijo Carlos con voz firme, «hemos decidido que ya no pueden seguir siendo parte de nuestras vidas. Ustedes representan todo lo que queremos olvidar de nuestro pasado. No queremos cuidarlos, no queremos la responsabilidad, y francamente nos avergüenzan». Las palabras cayeron como rayos sobre José y María. La anciana se llevó las manos al pecho, como si hubiera recibido un golpe físico. José se quedó inmóvil, mirando a sus hijos con una expresión de incredulidad total. Miguel, reuniendo el poco valor que le quedaba, continuó la cruel despedida. «No tienen dinero para regresar, no tienen documentos, no tienen nada. Arréglenselas como puedan. Nosotros ya no existimos para ustedes, y ustedes ya no existen para nosotros». Los hermanos subieron al vehículo y arrancaron, dejando una nube de polvo detrás de ellos. María gritó los nombres de sus hijos hasta que se le quebró la voz. José corrió detrás del automóvil durante varios metros, hasta que sus piernas ancianas no pudieron más, y cayó de rodillas sobre el asfalto caliente. La última imagen que tuvieron de Carlos y Miguel fue la de las luces traseras de su vehículo desapareciendo en la carretera, llevándose con ellas 50 años de amor, sacrificio y esperanza. Esa noche, José y María durmieron abrazados en una banca de metal afuera de la gasolinera, mientras el viento del desierto los azotaba sin piedad. No tenían dinero, no tenían comida, no tenían esperanza, solo tenían el uno al otro y un dolor tan profundo que parecía imposible de soportar. Los hijos que habían criado con tanto amor, los niños por los que habían sacrificado todo, acababan de convertirse en sus verdugos. Mientras José y María luchaban por sobrevivir en aquella gasolinera desolada, pidiendo ayuda a los pocos viajeros que se detenían y durmiendo a la intemperie, Carlos y Miguel regresaron a sus vidas de lujo, convenciéndose a sí mismos de que habían hecho lo correcto. Pero lo que ninguno de los dos sabía
era que sus padres guardaban secretos que habrían cambiado completamente su percepción de la familia que habían abandonado tan cruelmente. La historia real de José y María comenzaba 50 años atrás, cuando eran una pareja joven llena de sueños y ambiciones. José no siempre había sido el campesino humilde que sus hijos conocían. En su juventud había sido el propietario de varios terrenos en las afueras de Guadalajara, tierras que su padre le había heredado después de años de trabajo arduo en la agricultura. María, por su parte, provenía de una familia de comerciantes prósperos. Sus padres habían sido dueños de una de las tiendas más importantes del pueblo, y ella había recibido una educación que era excepcional para las mujeres de su época. Sabía leer y escribir perfectamente, manejaba números con precisión y tenía conocimientos de administración que habría envidiado cualquier empresario moderno. Cuando se casaron en 1972, José y María eran una pareja con un futuro prometedor por delante. Los terrenos de José producían cultivos abundantes, y con el dinero que generaban, la pareja había comenzado a invertir en propiedades urbanas. Para 1975 eran dueños de 3 casas en Guadalajara que rentaban a familias trabajadoras y tenían planes de expandir su negocio inmobiliario. Pero entonces llegaron los hijos, y con ellos una transformación radical en las prioridades de José y María. Carlos nació en 1978, y 3 años después llegó Miguel. Los padres primerizos se dedicaron completamente a criar a sus pequeños, pero no abandonaron sus ambiciones empresariales. Al contrario, trabajaron más duro que nunca para construir un patrimonio que pudieran dejar a sus descendientes. Durante la década de los 80, mientras Carlos y Miguel crecían corriendo por los campos y jugando en la casa de adobe que José había construido con sus propias manos, sus padres tomaron una de las decisiones financieras más inteligentes de sus vidas. Utilizando sus ahorros y vendiendo una de sus propiedades rentables, compraron varios terrenos en lo que entonces era la periferia de Guadalajara, tierras que parecían no valer nada, pero que José, con su instinto para los negocios, sabía que eventualmente se convertirían en zonas urbanas valiosas. María llevaba los registros de todas las transacciones en cuadernos escritos a mano, con una precisión que habría impresionado a cualquier contador moderno. Sabía exactamente cuánto habían pagado por cada propiedad, cuánto costaba mantenerlas, cuánto dinero ingresaba por las rentas. Era, en esencia, una empresaria exitosa disfrazada de ama de casa rural. Pero el verdadero golpe maestro llegó en 1985, cuando José decidió invertir en algo que parecía una locura para sus contemporáneos: acciones de una pequeña empresa de telecomunicaciones que acababa de comenzar operaciones en México. María había estado siguiendo las noticias económicas en los periódicos y había notado que las comunicaciones iban a ser el futuro del país. Vendieron uno de sus terrenos menos productivos y compraron acciones de esa empresa desconocida, invirtiendo una cantidad que representaba casi la mitad de su patrimonio total. Sus amigos y familiares los criticaron duramente, diciéndoles que estaban tirando su dinero en aventuras urbanas que no entendían. Lo que nadie sabía, ni siquiera Carlos y Miguel, era que esa pequeña empresa de telecomunicaciones se convertiría 30 años después en uno de los gigantes de las comunicaciones en América Latina. Las acciones que José y María compraron por el equivalente a $5,000 en 1985 valían más de $2 millones en 2015. Pero los sacrificios para asegurar el futuro de sus hijos no terminaron ahí. Durante los años 90, cuando Carlos y Miguel estaban en la universidad, José y María vendieron propiedades, liquidaron inversiones y se endeudaron hasta el límite para pagar las colegiaturas, los libros, los gastos de manutención y todos los caprichos que sus hijos consideraban necesarios para su educación.
María recordaba perfectamente el día en que Carlos le pidió dinero para comprar una computadora portátil que costaba más de lo que ellos ganaban en 3 meses. Sin dudarlo, vendió las joyas que había heredado de su madre, joyas que tenían valor sentimental incalculable, para darle a su hijo lo que él consideraba indispensable para sus estudios. José había hipotecado 2 de sus propiedades más valiosas para pagar los estudios de posgrado de Miguel en una universidad prestigiosa. Trabajó turnos dobles durante años. Aceptó empleos humillantes para un hombre de su edad y experiencia, todo para que su hijo menor pudiera obtener el título que lo convertiría en un ejecutivo bancario exitoso. Lo irónico era que, mientras José y María se empobrecían voluntariamente para financiar la educación de sus hijos, su portafolio de inversiones a largo plazo seguía creciendo silenciosamente. Las acciones de telecomunicaciones se habían multiplicado en valor. Los terrenos que habían comprado en la periferia de Guadalajara se habían convertido en zonas comerciales prósperas, y las propiedades que habían mantenido generaban rentas cada vez más altas. Pero José y María nunca tocaron esas inversiones. En sus mentes, ese dinero no les pertenecía a ellos. Era el patrimonio que dejarían a Carlos y Miguel. Vivían de manera austera, con los ingresos mínimos que obtenían de trabajos sencillos, mientras que su verdadera fortuna crecía intocable en bancos y registros públicos. María guardaba todos los documentos de las propiedades en una caja de metal que había enterrado debajo del piso de su cocina. Los certificados de las acciones estaban en una caja de seguridad en un banco de Guadalajara, bajo los nombres de Carlos y Miguel como beneficiarios principales. Los terrenos urbanos estaban registrados a nombre de los 2 hermanos desde 1995, aunque ellos nunca lo supieron. José había consultado con abogados especialistas en herencias. Había estructurado todo para minimizar los impuestos que sus hijos tendrían que pagar. Había organizado su patrimonio de manera que la transferencia fuera lo más sencilla posible cuando ellos fallecieran. Incluso había contratado un administrador de confianza para que manejara las propiedades rentables, hasta que Carlos y Miguel estuvieran listos para tomar control. Los ancianos nunca hablaron de dinero con sus hijos, porque consideraban vulgar hablar de herencias mientras estaban vivos. En su mentalidad tradicional, los bienes se transferían después de la muerte, no antes. Además, querían que sus hijos los amaran por quienes eran, no por lo que poseían. Pero había otro secreto, aún más impactante, que José había guardado durante décadas. Su familia paterna había sido dueña de una mina de plata en Zacatecas durante el siglo XIX. La mina había sido clausurada durante la Revolución Mexicana, pero José había conservado todos los documentos que demostraban la propiedad de su familia sobre esos terrenos. En 2010, una empresa minera canadiense había comenzado exploraciones en la zona, buscando reabrir operaciones en minas que habían sido abandonadas un siglo atrás. José había sido contactado por los abogados de la empresa, que le ofrecían una suma astronómica por los derechos mineros que él poseía legalmente. La oferta inicial era de $500,000, solo por firmar un contrato de exploración. Si la mina resultaba viable comercialmente, los pagos anuales podrían alcanzar los $5 millones. José había decidido no firmar nada hasta consultar con sus hijos, pero cuando intentó contactar a Carlos y Miguel para discutir el tema, ninguno de los dos había mostrado interés en escucharlo. Carlos había interpretado las llamadas de su padre como intentos desesperados de conseguir dinero, y le había dicho bruscamente que no tenía tiempo para escuchar historias fantasiosas sobre minas de oro. Miguel había sido aún más cruel, sugiriendo que su padre estaba desarrollando demencia senil y que sus historias sobre tesoros familiares eran delirios de un anciano confundido.
Frustrado por la actitud de sus hijos, José había decidido posponer cualquier decisión sobre la mina hasta encontrar el momento adecuado para tener una conversación seria con Carlos y Miguel. Ese momento nunca llegó, y los documentos de la mina permanecieron guardados junto con el resto de su testamento, esperando el día en que sus hijos estuvieran listos para escuchar la verdad sobre el patrimonio familiar. Mientras tanto, en aquella gasolinera perdida en el desierto, José y María pasaban su tercera noche a la intemperie, compartiendo las pocas monedas que habían conseguido pidiendo limosna a los viajeros, comprando tortillas y agua para sobrevivir un día más. No le habían contado a nadie sobre su situación financiera real, porque su orgullo les impedía usar su riqueza para resolver problemas que consideraban fundamentalmente emocionales. Para ellos, el abandono de sus hijos no era un problema que se pudiera solucionar con dinero. Era una herida en el alma que solo el amor y el perdón podían sanar. Preferían sufrir en silencio, conservando la dignidad que habían mantenido durante toda su vida, esperando contra toda esperanza que Carlos y Miguel reconsideraran su decisión cruel. Lo que no sabían era que el tiempo se estaba agotando y que sus secretos financieros estaban a punto de salir a la luz de la manera más devastadora posible. 3 semanas después del abandono, José sufrió un infarto masivo mientras dormía en la banca de metal de la gasolinera. María despertó esa madrugada de abril encontrando a su compañero de 50 años inmóvil, con una expresión serena que contrastaba dramáticamente con el sufrimiento que había marcado sus últimos días de vida. Los paramédicos que llegaron 1 hora después, llamados por el empleado de la gasolinera, encontraron a María abrazando el cuerpo sin vida de José, cantándole las mismas canciones de cuna que le había cantado a sus hijos décadas atrás. La anciana había perdido por completo el contacto con la realidad, hablándole a José como si todavía estuviera vivo, prometiéndole que sus hijos iban a regresar pronto a buscarlos. El personal del hospital público de la ciudad más cercana diagnosticó que María sufría de shock traumático severo. Su mente había decidido refugiarse en un mundo donde el abandono nunca había ocurrido, donde José seguía vivo y donde Carlos y Miguel eran los hijos amorosos que recordaba de décadas pasadas. Durante los siguientes días, mientras José permanecía sin reclamar en la morgue del hospital, María vagaba por los pasillos hablando con personas inexistentes, pidiendo que alguien llamara a sus hijos para decirles que su padre estaba enfermo y los necesitaba. Las enfermeras intentaban comunicarse con los familiares, pero no tenían ninguna información de contacto. Fue una trabajadora social del hospital quien finalmente logró identificar a José a través de sus huellas digitales en los registros gubernamentales. El rastro la llevó hasta la casa de adobe en Guadalajara, donde los vecinos le contaron la historia completa del abandono cruel que habían sufrido los ancianos. Doña Carmen, la vecina más cercana a José y María, lloró mientras le explicaba a la trabajadora social cómo había llegado Carlos con su automóvil lujoso 3 semanas antes, prometiendo llevar a sus padres de paseo. Recordaba perfectamente la alegría en los ojos de María, la ilusión con la que se había arreglado para el viaje, la esperanza de José de que sus hijos finalmente habían decidido reconciliarse con la familia. «Nunca regresaron», le dijo doña Carmen con la voz quebrada por la indignación. «Esos desgraciados se llevaron a sus padres y nunca los regresaron. José y María eran las personas más buenas que he conocido en mi vida. No se merecían morir así, abandonados como perros». La trabajadora social obtuvo los números telefónicos de Carlos y Miguel a través de los vecinos, y esa tarde hizo las llamadas que cambiarían para siempre las vidas de los hermanos.
Carlos estaba en una junta con inversionistas extranjeros cuando su secretaria interrumpió la reunión para informarle que tenía una llamada urgente del hospital. Su primera reacción fue de irritación, pensando que era algún tipo de estafa telefónica. Pero cuando la trabajadora social le explicó que su padre había muerto y su madre estaba internada en condición crítica, el mundo se le vino abajo. ¿De qué está hablando?, preguntó Carlos, fingiendo sorpresa ante sus colegas de trabajo. Mis padres están bien, debe haber algún error. La trabajadora social, que había visto casos similares durante sus 20 años de carrera, reconoció inmediatamente el tono defensivo de un familiar que intentaba escapar de la responsabilidad. Le explicó con detalles precisos cómo habían encontrado a José y María en la gasolinera, cómo habían muerto de exposición y abandono, cómo María había perdido la razón debido al trauma. Miguel recibió una llamada similar mientras cenaba en un restaurante de lujo con clientes importantes. Su reacción fue idéntica a la de su hermano: negación, fingida sorpresa, y después un silencio que revelaba la verdad de su participación en el abandono. Los dos hermanos se encontraron esa misma noche en el hospital, enfrentando por primera vez las consecuencias reales de su decisión cruel. María estaba sedada en una cama del área psiquiátrica, murmurando nombres y fechas del pasado, completamente desconectada de la realidad presente. El médico que los atendió, un hombre mayor con décadas de experiencia tratando casos de abandono de ancianos, no se limitó a darles información médica. Los confrontó directamente sobre lo que habían hecho. Su madre está destruida psicológicamente, les dijo con una dureza que cortaba como cuchillo. Su padre murió de tristeza tanto como del infarto. En 30 años trabajando con adultos mayores, nunca había visto un caso tan cruel de abandono familiar. Ustedes mataron a sus padres tan efectivamente como si les hubieran disparado. Carlos intentó justificarse hablando de responsabilidades empresariales y decisiones difíciles, pero el médico lo interrumpió con desprecio evidente. Miguel permaneció en silencio, por primera vez en años enfrentando la magnitud real de lo que habían hecho. Los trámites funerarios se convirtieron en una pesadilla burocrática que expuso aún más la crueldad de los hermanos. José había muerto sin documentos de identificación, porque Carlos y Miguel se los habían quitado antes de abandonarlos. Las autoridades necesitaban pruebas de parentesco, certificados de defunción, permisos de traslado del cuerpo. Pero fue durante estos trámites cuando ocurrió el primer indicio de la devastación financiera que estaba por venir. El empleado del registro civil, mientras revisaba los documentos de José, encontró discrepancias extrañas en sus registros de propiedad. Señor Herrera, le dijo a Carlos, según nuestros archivos, su padre aparece como propietario de múltiples terrenos urbanos registrados a su nombre y al de su hermano. ¿Tienen conocimiento de estas propiedades? Carlos y Miguel se miraron con confusión. Pensaban que conocían perfectamente la situación financiera de sus padres. Una casa de adobe sin valor, algunos muebles viejos, tal vez unos pocos pesos ahorrados debajo del colchón. El empleado les mostró una lista que parecía interminable. 8 terrenos urbanos en Guadalajara, 3 propiedades comerciales, 2 casas de renta y registros de transacciones financieras que se remontaban a décadas atrás. Debe haber un error, insistió Miguel. Nuestros padres eran campesinos pobres. No tenían propiedades. Pero no había error. Los documentos eran legítimos, las firmas eran auténticas y los registros habían sido actualizados meticulosamente durante décadas. José y María no solo habían sido propietarios de un patrimonio considerable, sino que habían transferido legalmente la mayoría de sus bienes a nombres de Carlos y Miguel años antes.
La revelación completa llegó 3 días después, cuando un abogado llamado licenciado Mendoza se presentó en las oficinas de Carlos buscando a los herederos de José Herrera. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, que había sido el asesor legal de José durante más de 20 años. Señor Herrera me contrató en 1995 para estructurar su patrimonio familiar, les explicó el licenciado a los hermanos atónitos. Durante todos estos años he estado administrando sus inversiones y propiedades según sus instrucciones específicas. Lo que el abogado les reveló en esa reunión destruyó completamente la realidad que Carlos y Miguel habían construido sobre sus padres. José no solo había sido un hombre de negocios exitoso, sino que había sido más astuto financieramente que cualquiera de sus hijos. Las acciones de telecomunicaciones que había comprado en 1985 habían generado dividendos millonarios durante las últimas 3 décadas. Los terrenos urbanos que había adquirido por precios ridículos se habían convertido en zonas comerciales de alto valor. Las propiedades de renta generaban ingresos mensuales que superaban los salarios de ambos hermanos. El patrimonio total, anunció el licenciado con voz neutra, asciende a aproximadamente $4 millones en activos líquidos, más propiedades valuadas en otros 3 millones. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miguel se aferró al escritorio del abogado, incapaz de procesar la información. Los padres humildes que habían abandonado en el desierto eran, en realidad, más ricos que ellos dos juntos. Pero la devastación no terminaba ahí. El licenciado Mendoza continuó explicando los detalles del testamento que José había actualizado apenas 6 meses antes de su muerte. Su padre estaba muy preocupado por la relación deteriorada con ustedes, les dijo el abogado. Vino a verme en octubre pasado, queriendo modificar su testamento. Me dijo que sus hijos se avergonzaban de él, que no respondían sus llamadas, que parecían haberlo olvidado completamente. José había cambiado su testamento, pero no de la manera que Carlos y Miguel podrían haber esperado. En lugar de desheredarlos por su crueldad, había decidido donar la totalidad de su patrimonio a organizaciones de caridad que trabajaban con adultos mayores abandonados. La herencia completa, continuó el licenciado, será transferida a 3 fundaciones, una que construye asilos para ancianos indigentes, otra que proporciona cuidados médicos gratuitos para adultos mayores, y una tercera que persigue legalmente a familias que abandonan a sus parientes ancianos. El silencio en la oficina era sepulcral. Carlos y Miguel acababan de descubrir que habían perdido una fortuna de $7 millones, dinero que habría solucionado todas sus presiones financieras y les habría dado la seguridad económica que habían buscado toda su vida. Pero había un último detalle que convirtió la tragedia en una pesadilla completa. El licenciado Mendoza les mostró una carta sellada que José había dejado para ser entregada a sus hijos solo después de su muerte. Miguel la abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta. Carlos y Miguel, si están leyendo esta carta, significa que he muerto y que finalmente conocen la verdad sobre nuestra situación financiera. Durante todos estos años, su madre y yo trabajamos para construir un patrimonio que pudiera darles seguridad y oportunidades. Nunca les hablamos de dinero porque queríamos que nos amaran por quienes éramos, no por lo que teníamos. Vendimos joyas, hipotecamos propiedades y trabajamos empleos humillantes para pagar sus estudios universitarios, porque creíamos que la educación era la mejor herencia que podíamos darles. Mientras tanto, invertimos cada peso que podíamos ahorrar pensando en su futuro. Pero sus acciones me han demostrado que fracasamos como padres. No los educamos para valorar la familia, el respeto o el amor incondicional. Los educamos para ser exitosos en términos materiales, y en ese proceso
perdieron sus almas. Espero que algún día entiendan que ninguna cantidad de dinero puede comprar lo que ustedes destruyeron, el amor de los padres que habrían dado sus vidas por ustedes. Su madre y yo los perdonamos, pero no podemos premiar la crueldad con la que nos han tratado. Este dinero servirá para ayudar a otros ancianos que, como nosotros, han sido abandonados por sus familias. Tal vez en otra vida puedan ser los hijos que siempre soñamos que serían. La carta estaba firmada con la caligrafía temblorosa de José y tenía una postdata escrita con tinta diferente, agregada evidentemente después. Actualización. María y yo hemos sido abandonados en una carretera. No sabemos si sobreviviremos, pero queremos que sepan que los amamos a pesar de todo y que esperamos que algún día encuentren la paz que nosotros no pudimos darles. Carlos comenzó a llorar por primera vez desde que era niño. Miguel vomitó en el cesto de basura de la oficina del abogado. Habían perdido no solo una fortuna, sino también la última oportunidad de redimirse ante los padres que habían amado incondicionalmente, a pesar de todo el daño que les habían causado. El licenciado Mendoza cerró el expediente y se preparó para irse. Antes de salir, les dejó una última información que completaría su destrucción personal. «Ah, se me olvidaba mencionar», dijo con voz casual. Su padre también tenía derechos mineros heredados de su familia. Una empresa canadiense había ofrecido $5 millones por esos derechos. Esa oferta también será transferida a las organizaciones de caridad. La suma total de lo que habían perdido por su crueldad ascendía a más de $12 millones. Una fortuna que habría solucionado no solo sus problemas financieros actuales, sino que los habría convertido en hombres verdaderamente ricos. Esa noche, Carlos y Miguel se emborracharon juntos por primera vez en años, llorando por los padres que habían matado con su abandono y por la fortuna que habían destruido con su arrogancia. Pero su castigo apenas comenzaba. La noticia del abandono y la herencia perdida se filtró a los medios de comunicación una semana después del funeral de José. Un periodista de investigación había estado siguiendo casos de abandono de adultos mayores y la historia de los hermanos Herrera se convirtió en el ejemplo perfecto de la crueldad familiar llevada a sus consecuencias más extremas. Los titulares fueron devastadores para Carlos y Miguel. Empresarios millonarios abandonan a sus padres pobres, pierden fortuna de 12 millones, la herencia que se perdió por falta de amor. Hijos crueles descubren demasiado tarde la riqueza de sus padres humildes. La historia se viralizó en redes sociales, convirtiendo a Carlos y Miguel en símbolos nacionales de la ingratitud filial. Sus fotografías aparecieron en portadas de periódicos, sus nombres fueron tendencia en Twitter durante días, y sus historias personales fueron diseccionadas públicamente por millones de personas indignadas. Carlos perdió 3 contratos importantes cuando sus clientes decidieron no asociarse con alguien que tenía una reputación tan despreciable. Miguel fue suspendido temporalmente de su posición en el banco, mientras la institución evaluaba el impacto mediático de mantenerlo como empleado. Pero el castigo social era solo el comienzo de sus problemas. La Procuraduría de Protección de Adultos Mayores inició una investigación criminal contra ambos hermanos por abandono con resultado de muerte. El delito tenía una pena máxima de 15 años de prisión. El fiscal asignado al caso, un hombre joven y ambicioso llamado Roberto Vázquez, vio en esta historia la oportunidad de hacer justicia de manera ejemplar. Tenía testimonios detallados del empleado de la gasolinera, grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban el momento exacto del abandono y evidencia médica que demostraba que José había muerto como consecuencia directa del trauma y la exposición. Este no es un caso de negligencia.
declaró el fiscal en una conferencia de prensa que fue transmitida nacionalmente. Es un caso de homicidio premeditado. Estos hombres planearon abandonar a sus padres ancianos en un lugar donde sabían que era probable que murieran. La muerte de José Herrera es resultado directo de las acciones criminales de sus hijos. María seguía internada en el hospital psiquiátrico, completamente desconectada de la realidad. Los médicos habían determinado que su condición era irreversible. Su mente había construido un mundo alternativo donde José seguía vivo y donde sus hijos nunca los habían abandonado. Pasaba los días hablando con visitantes imaginarios, preparando comidas inexistentes para una familia que ya no existía. Los costos médicos de María se acumulaban rápidamente. El tratamiento psiquiátrico especializado costaba más de $1,000 diarios, y los médicos estimaban que necesitaría cuidado institucional por el resto de su vida. Carlos y Miguel, que habían perdido ingresos significativos debido al escándalo, se encontraron enfrentando una carga financiera que no podían cubrir. Irónicamente, el dinero que habría pagado fácilmente todos los cuidados médicos de María estaba siendo distribuido entre las organizaciones de caridad que José había elegido en su testamento. Los hermanos que habían abandonado a su madre enferma ahora tenían que ver cómo la fortuna familiar financiaba asilos y programas médicos para otros ancianos abandonados. El juicio criminal comenzó 6 meses después. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, activistas de derechos de adultos mayores y ciudadanos comunes que habían seguido la historia desde el principio. Carlos y Miguel, sentados en la mesa de los acusados con sus abogados defensores, parecían haber envejecido décadas en pocos meses. La estrategia de la defensa era argumentar que el abandono había sido una decisión emocional impulsiva, no un plan premeditado de homicidio. Sus abogados intentaron presentar a los hermanos como hombres exitosos que habían cometido un error terrible bajo presión extrema, pero el fiscal Vázquez destruyó meticulosamente esa narrativa. Presentó evidencia de las conversaciones telefónicas entre los hermanos planificando el abandono, testimonios de empleados que habían escuchado a Carlos hablando despectivamente de sus padres durante años y registros financieros que demostraban que ninguno de los dos había contribuido económicamente al cuidado de José y María en décadas. El testimonio más devastador vino de doña Carmen, la vecina de los ancianos. La mujer de 70 años, vestida con su rebozo negro de luto, relató con detalles desgarradores cómo José y María habían esperado durante semanas el regreso de sus hijos después del supuesto paseo prometido. María me decía todos los días: «Doña Carmen, mis hijos van a regresar pronto, solo fueron a arreglar unos asuntos en la ciudad», testificó la anciana con lágrimas corriendo por sus mejillas. José se sentaba en la puerta de su casa todas las tardes, mirando la carretera, esperando ver el carro de Carlos. Murieron esperando a unos hijos que los habían tirado como basura. El testimonio del empleado de la gasolinera fue igualmente impactante. Describió cómo había encontrado a los ancianos esa primera mañana, confundidos y desorientados, pidiendo ayuda para contactar a sus hijos. Relató cómo María había insistido durante días en que había sido un malentendido, que Carlos y Miguel regresarían a buscarlos. La señora me decía: «Mis hijos son buenos muchachos, solo se confundieron, van a venir por nosotros», testificó el hombre con voz quebrada. Nunca perdió la fe en ustedes hasta el día que perdió la razón completamente. Los videos de las cámaras de seguridad de la gasolinera fueron reproducidos en la sala del tribunal, mostrando las imágenes más crueles del caso. José corriendo detrás del vehículo que se alejaba, María gritando los nombres de sus hijos hasta quedar afónica, los ancianos abrazándose en la banca de metal durante las noches frías del desierto.
Carlos colapsó emocionalmente durante la reproducción de los videos. Miguel permaneció inmóvil, pero las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro mientras veía las consecuencias visuales de su decisión. El veredicto fue unánime: culpables de homicidio culposo con agravantes por el abandono de personas vulnerables. Carlos fue sentenciado a 12 años de prisión. Miguel recibió 10 años, considerando que había sido influenciado por su hermano mayor. Pero las consecuencias legales eran solo una parte de su castigo. Sus esposas los habían abandonado, incapaces de soportar el escándalo público y la carga emocional de estar casadas con hombres que habían matado a sus propios padres. Los hijos de Miguel, adolescentes que habían crecido sin conocer realmente a sus abuelos, se negaron a visitarlo en prisión, avergonzados del apellido que llevaban. Carlos, que nunca se había casado ni tenido hijos, perdió todas sus amistades y conexiones profesionales. Su empresa de bienes raíces se declaró en bancarrota después de que todos sus clientes cancelaran contratos. Su mansión en Las Lomas fue embargada para pagar deudas legales y compensaciones civiles. La Fundación para Adultos Mayores Abandonados, que había recibido la herencia de José, utilizó el dinero para abrir un centro de cuidados especializados que llevaba los nombres de José y María Herrera. El centro proporcionaba atención médica gratuita y refugio para ancianos que habían sido abandonados por sus familias, convirtiéndose en un monumento viviente a la crueldad que habían sufrido los padres de Carlos y Miguel. María fue transferida a este centro, donde recibía el mejor cuidado posible gracias al dinero que su esposo había destinado para ayudar a otros en situaciones similares. Irónicamente, los hijos que la habían abandonado no podían permitirse visitarla, mientras que ella vivía cómodamente gracias a la previsión del hombre que había amado durante 50 años. En prisión, Carlos y Miguel compartían una celda en un penal de máxima seguridad. Los otros prisioneros, muchos de los cuales mantenían relaciones cercanas con sus propias familias a pesar de sus crímenes, los trataban con desprecio. Incluso entre criminales endurecidos, el abandono de padres ancianos era considerado una de las traiciones más viles posibles. Carlos desarrolló una úlcera sangrante debido al estrés y la culpa constante. Pasaba las noches despierto, reviviendo los últimos momentos que había visto a sus padres, imaginando su sufrimiento en el desierto, torturado por la comprensión tardía de todo lo que había perdido. Miguel encontró refugio en la religión, asistiendo a servicios cristianos en la prisión y hablando obsesivamente sobre la posibilidad de perdón divino. Había comenzado a escribir cartas a María, aunque sabía que ella nunca las leería debido a su condición mental. En esas cartas pedía perdón por la traición, explicaba su arrepentimiento y prometía dedicar el resto de su vida a compensar el daño que había causado. 3 años después del inicio de sus condenas, ambos hermanos solicitaron permisos especiales para visitar a María en el centro de cuidados. El juez que había presidido su juicio aprobó las visitas bajo estricta supervisión, considerando que podría ser terapéutico tanto para los prisioneros como para la paciente. La primera visita fue devastadora. María, ahora de 75 años, había envejecido dramáticamente debido a su condición mental. Su cabello se había vuelto completamente blanco y su cuerpo frágil parecía perdido en la silla de ruedas donde pasaba la mayoría de sus días. Cuando vio a Carlos y Miguel entrar a la sala de visitas, su rostro se iluminó con una alegría infantil que partía el corazón. «Mis hijos», gritó con una voz que ya no reconocían. «Sabía que iban a regresar por nosotros. José está esperando en el carro, ¿verdad? Ya podemos irnos a casa». Los hermanos se abrazaron a su madre y lloraron durante horas, mientras ella les hablaba de planes futuros que solo existían en su mente destrozada.
María les contó sobre las comidas que había preparado para ellos en casa, sobre los regalos de Navidad que había comprado, sobre las fotografías que quería enseñarles. En su realidad alternativa, el abandono nunca había ocurrido. José seguía vivo. Sus hijos seguían siendo los niños amorosos que recordaba de décadas pasadas, y la familia seguía unida como en los mejores momentos del pasado. La ironía era brutal. María había encontrado paz mental solo olvidando completamente la traición que había destruido su vida. Sus hijos, condenados a recordar cada detalle de su crueldad, vivían en un infierno de culpa y arrepentimiento del que nunca podrían escapar. Durante los siguientes 5 años, Carlos y Miguel visitaron a María mensualmente. Cada visita era una mezcla de alivio temporal y tortura renovada. Su madre los recibía siempre con la misma alegría inocente, sin recordar nunca las visitas anteriores, viviendo eternamente en un día imaginario donde sus hijos habían regresado finalmente a buscarla. Carlos murió en prisión a los 52 años, víctima de un infarto causado por años de estrés, depresión y culpa constante. Sus últimas palabras, según el guardia que lo acompañó en sus momentos finales, fueron: «Papá, perdóname». Miguel cumplió su sentencia completa, saliendo de prisión convertido en un hombre completamente diferente. A los 47 años había perdido todo: su carrera, su familia, su estatus social y su hermano. Lo único que conservaba era un dolor profundo y una comprensión tardía del valor de lo que había destruido. Después de su liberación, Miguel se dedicó a trabajar como voluntario en el centro de cuidados que llevaba los nombres de sus padres. Cada día cuidaba a ancianos abandonados, intentando expiar su culpa, ayudando a otros que habían sufrido traiciones similares. María murió pacíficamente a los 80 años, en su sueño, sonriendo. Según las enfermeras, había estado hablando con José en sus últimos momentos, planeando una cena familiar que incluía a Carlos y Miguel. Hasta el final, su mente protegida por la locura nunca había aceptado la realidad del abandono. En el funeral de María, celebrado con los fondos de la herencia que José había destinado a las organizaciones de caridad, Miguel fue el único familiar presente. Los vecinos que habían conocido y amado a José y María durante décadas lo trataron con el desprecio que merecía, pero le permitieron despedirse de la mujer que lo había traído al mundo. Mientras observaba el ataúd de María descender a la tumba junto a la de José, Miguel entendió finalmente la lección más amarga de su vida. Había pasado años persiguiendo el éxito material, avergonzándose de los valores humildes de sus padres, sin darse cuenta de que ellos habían poseído las dos únicas riquezas verdaderas: el amor incondicional y la sabiduría para construir un legado que trascendiera el dinero. La fortuna de $12 millones que había perdido por su crueldad continuó financiando el cuidado de cientos de ancianos abandonados. El Centro José y María Herrera se convirtió en un modelo nacional de atención para adultos mayores, salvando vidas y dignificando la vejez de personas que habían sido traicionadas por sus propias familias. Miguel vivió el resto de su vida como un hombre quebrado, dedicando cada día a intentar compensar lo que nunca podría reparar. Trabajaba sin sueldo, vivía en un pequeño cuarto cerca del centro de cuidados, y visitaba las tumbas de sus padres cada domingo, llevándoles flores y pidiéndoles un perdón que sabía que había llegado demasiado tarde. La historia de los hermanos Herrera se convirtió en una leyenda urbana que se contaba en familias mexicanas como advertencia sobre las consecuencias de la ingratitud. Padres de todo el país usaban su ejemplo para enseñar a sus hijos sobre el valor del respeto filial y los peligros de la ambición desmedida. Pero tal vez la lección más poderosa no era sobre el dinero perdido o el castigo recibido. Era sobre la comprensión tardía de que José y María habían sido ricos en las únicas formas que realmente importan:
en amor, en sacrificio, en valores auténticos y en la capacidad de perdonar incluso la traición más cruel. Carlos y Miguel habían buscado toda su vida el éxito y la riqueza, sin darse cuenta de que habían crecido en la casa de dos personas que ya habían alcanzado la verdadera prosperidad. Cuando finalmente lo entendieron, ya era demasiado tarde para todo, excepto para el arrepentimiento y la lección que sus vidas destrozadas proporcionarían a futuras generaciones. La justicia había prevalecido, no solo en los tribunales, sino en la ironía cruel de que los hombres que habían abandonado el amor por el dinero terminaron perdiendo ambos para siempre. Esta historia real nos obliga a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestras relaciones familiares y sobre el verdadero significado del éxito en la vida. Carlos y Miguel Herrera creyeron que podían construir vidas prósperas sobre los cimientos de la crueldad hacia sus padres, pero descubrieron que algunas traiciones tienen consecuencias que trascienden cualquier beneficio material. La tragedia de José y María no fue solo que murieran abandonados por los hijos que habían criado con tanto amor. La verdadera tragedia fue que vivieron sus últimos días sin poder compartir con sus hijos la sabiduría que habían acumulado durante décadas, sin poder explicarles que la verdadera riqueza no se encuentra en oficinas lujosas o mansiones elegantes, sino en las relaciones auténticas que construimos con las personas que nos aman incondicionalmente. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición cuando perdemos de vista nuestros valores fundamentales? Es posible que en nuestra búsqueda del éxito material estemos destruyendo lo único que realmente hace que la vida valga la pena. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que el orgullo y la vergüenza social nos alejen de las personas que nos aman tal como somos? La historia de los hermanos Herrera no es solo una lección sobre la ingratitud filial. Es una advertencia sobre los peligros de valorar las apariencias sobre las relaciones, el estatus social sobre el amor auténtico y el éxito profesional sobre la integridad personal. José y María murieron sin poder disfrutar de la fortuna que habían construido pensando en sus hijos, pero su legado trascendió su muerte. El dinero que Carlos y Miguel perdieron por su crueldad siguió cumpliendo el propósito original: cuidar y proteger a personas vulnerables, proporcionando dignidad y amor a quienes habían sido traicionados por sus propias familias. ¿Qué opinas sobre las decisiones de Carlos y Miguel? ¿Crees que merecían perdón por su arrepentimiento tardío? ¿Has experimentado situaciones similares en tu propia familia donde el orgullo ha dañado relaciones importantes? Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando historias reales que nos enseñan sobre la naturaleza humana, las consecuencias de nuestras decisiones y el poder transformador del amor y el perdón. No te pierdas nuestro próximo video sobre una madre que descubrió un secreto devastador sobre sus hijos después de 30 años de sacrificio silencioso. Una historia que te hará valorar aún más las relaciones familiares auténticas y te mostrará cómo los secretos del pasado pueden cambiar completamente el presente.